Bienvenidos y bienvenidas a este tercer video sobre AutoML con PayCaret. En el video anterior aprendimos acerca de la predicción del fraude bancario con PayCaret a un nivel básico. A lo largo de este video, aumentaremos a un nivel avanzado, para conocer cómo funciona el modelo de predicción para la detección del fraude bancario. Vamos a aprender diferentes funciones avanzadas como son las funciones de normalización, de transformación, de cómo eliminar la multicolinealidad entre diferentes variables, de cómo generar funciones de grupo, etc. También aprenderemos acerca del ensamblaje de modelos y el stacking. Finalmente aprenderemos acerca de la calibración de los modelos y cómo registrar los diferentes modelos e intentos de entrenamiento que hagamos en un backend de MLflow. A continuación vamos a explicar todas estas técnicas para que conozcamos el fundamento teórico de cada una de ellas. En cuanto a la normalización, esta se usa para estandarizar diferentes valores de variables numéricas. Muchos algoritmos, como la regresión logística, las máquinas de vectores, los cabecinos o BAS, asumen que todas entidades están centradas alrededor de cero y tienen variaciones que están en el mismo nivel o en el mismo orden. Si una característica particular de datos tiene una varianza que es mayor en orden de magnitud que otras características, es posible que el modelo no comprenda las características correctamente y, por tanto, dé más peso a esas variables que tienen un rango superior. Por ejemplo, si en el conjunto de datos tenemos la característica X que varía entre 21 y 79, mientras que otras características numéricas varían entre 10.000 y 1.000.000. En estos casos, algunos modelos darían más peso a esta segunda variable. En cuanto a la transformación, si bien la normalización transforma el rango de los datos, la transformación modifica la distribución total de los datos. En general, se debe utilizar la transformación si se usan algoritmos que asumen la normalidad o la distribución gaussiana de las variables, como son la regresión logística, LDA o incluso BAS. En cuanto a la multicolinealidad, esta se da cuando las variables tienen una correlación muy alta, es decir, se comportan igual. Algunos modelos se ven perjudicados por la multicolinealidad, como son los algoritmos lineales. La multicolinealidad, además, puede reducir el coeficiente general del modelo y causar una variación impredecible. Esto podría conducir a un sobreajuste o a que nuestro modelo no funcione aún correctamente. En cuanto a las funciones de grupo, a veces tenemos el caso de que tenemos un conjunto de atributos que están muy relacionados. Por ejemplo, es el caso de la variable bilamt1 que va hasta la variable bilamt6. Todas estas están altamente correlacionadas y de base hacen referencia a lo mismo. Concretamente, estos atributos hacen referencia a la factura de hace diferentes meses. bilamt1 hace referencia a un mes atrás, bil_amt6 hace referencia a 6 meses atrás. Por tanto, todas estas características se basan en una fuente común. Entonces, hay características que se pueden utilizar para extraer características adicionales, basadas en diferentes propiedades estadísticas, como es la media, la mediana, la variante de la desviación estándar, las que nos ayudarían a generar otras variables que los modelos puedan utilizar. Finalmente tenemos el ensamblaje y apilamiento de los modelos. Tenemos tres tipos de ensamblaje y apilamiento de modelos, estaría el bagging, el boosting y el stacking. Si desean saber más sobre los modelos de ensamble en Machine Learning, en la descripción les estaré dejando un link al repositorio de GitHub en donde explico cómo funcionan a detalle. Resumiendo, el bagging consiste en utilizar diferentes modelos de manera paralela, proviene del concepto de agregación de Bootstrap y lo que busca es reducir la varianza. Una forma de reducir la varianza de las estimaciones es calculando un promedio de las diferentes estimaciones para cada uno de los modelos. Para obtener esta agregación de las diferentes salidas de cada modelo, bagging puede usar la votación para las métricas de clasificación o calcular el promedio para los métodos de regresión. Por otro lado, boosting es un cálculo secuencial. En boosting, las predicciones de cada modelo simple se combinan por medio de una votación, en los casos de clasificación, o por medio de una suma ponderada en los casos de regresión, para producir la versión final. No es un método paralelo como el bagging, sino que es secuencial.
La diferencia con el bagging es que en el boosting los algoritmos no se entrenan independientemente, sino que se ponderan según los errores de los anteriores. Finalmente tendríamos el stacking o el apilamiento. El stacking se diferencia principalmente del bagging y del boosting en dos puntos. El primero es que el stacking a menudo consideramos modelos heterogéneos, es decir, combina diferentes modelos, mientras que los anteriores consideran principalmente modelos homogéneos o similares. En segundo lugar, el stacking aprende a combinar los modelos base utilizando un metamodelo, mientras que los anteriores combinan los modelos siguiendo algoritmos deterministas. Ahora que ya conocemos los fundamentos base, ya podemos comenzar con el resto de la programación. Comenzaremos con la primera fase, que es la importación de datos. La importación de datos, como explicamos en el video anterior, se hace mediante getData. Utilizaremos el mismo dataset que en el video anterior. Una función útil que no vimos en el primer video es la de iDataProfile, es una librería automatizada que te permite realizar todo el análisis exploratorio de los datos. Para generarlo, basta con utilizar e importar la librería iDataProfile y utilizar el método ProfileReport. Una vez cargados los datos, llamamos a ProfileReport y le pasamos nuestro dataset además de agregarle un título a nuestro report. A continuación, se nos cargará un desplegable con diferentes opciones de visualización. Como vemos, tiene diferentes pestañas, el Overview, variables, interacciones, correlaciones, variables faltantes, etc. Puedes hacer diferentes pruebas con él, pero sí es verdad que a veces el profiling da algunos problemas al mostrar la información, por lo que recomiendo que si tienen problemas al mostrar la información, generes un nuevo notebook aparte y generes de nuevo la consulta. Si exploras los resultados que ha devuelto el Profiling Report, allí veremos lo siguiente: en cuanto a los valores perdidos, vemos que no hay. Sin embargo, pese a que ahora no haya valores faltantes, no implica que en un futuro no nos vayan a aparecer. Por eso, siempre hay que dejar programada una función de imputación por defecto. Paycaret programa una función de imputación, tanto para variables numéricas como para las categóricas. En cuanto a la multicolinealidad, vemos a un conjunto de variables altamente relacionadas que son las BEL-AMT desde 1 hasta 6. Eliminaremos la multicolinealidad utilizando la función Remove Multicollinearity y Multicollinearity Threshold para establecer el máximo de multicolinealidad permitida. En cuanto a escala y rangos de datos, vemos que la variable age varía entre 21 y 79, mientras que BEL-AMT1 varía entre -165 y 964. Por tanto, aplicaremos transformaciones para normalizar estos datos. Para ello, utilizaremos la función normal. Además, en cuanto a la distribución del espacio de funciones, vemos que las funciones numéricas no se distribuyen de manera normal, como son NumberBall, BEL-AMT1 y PAMT del 1 al 6. Algunas características también están muy sesgadas, como PAMT1. Esto puede causar problemas para los algoritmos que asumen distribuciones normales o aproximadas a la normal. Se utilizará una función para normalizar estos datos. En cuanto a las funciones de grupo, ya solo por la descripción veremos que las de BEL-AMT 1 al 6 y la de PAMT de 1 a 6 son valores altamente relacionadas. Por tanto, usaremos el parámetro GroupFeatures para extraer información estadística de estas características. A continuación, al igual que en el anterior video, podemos imprimir la forma del dataset y también podemos guardar datos unseen, es decir, no vistos para más adelante con el modelo, predecirlo y estimar sus valores. Después, lo que tenemos que hacer es inicializar el entorno.